¿Qué es el placebo? El 5 de febrero de 2011, cientos de personas se reunieron frente a farmacias en 70 ciudades alrededor del mundo. Todas ellas, exactamente a las 10:23 de la mañana hora local, ingirieron enormes cantidades de un medicamento específico. Fue una sobredosis colectiva e intencional, organizada para demostrar que ese medicamento era, en realidad, un gran fraude. ¿Pero qué pasó con estas personas? ¿Sintieron algún efecto secundario? ¿Qué medicamento era este? ¿Y por qué todo ocurrió a las 10:23? Tranquilos, ya les voy a explicar todo eso, pero antes, es importante entender el concepto detrás de esta protesta. Los organizadores de esta acción intentaban demostrar que el medicamento en cuestión no era más que un placebo. Este término proviene del latín placere, que significa agradar o hacer bien. Curiosamente, de aquí también deriva la palabra placer. En el contexto médico, un placebo se define como cualquier sustancia administrada más para confortar que para tratar de manera efectiva al paciente. En otras palabras, es un medicamento sin principio activo, es decir, sin una sustancia que actúe directamente sobre el organismo. Muchas veces, es algo como una pastilla de harina o azúcar, que teóricamente no debería causar ningún impacto en la salud de quien la toma. Pero aquí está lo curioso. Por razones que aún no se comprenden completamente, los placebos a menudo causan efectos reales en el cuerpo de las personas. Sí, reacciones físicas reales. Pero ¿cómo es posible esto? Ese es justamente el misterio que vamos a explorar en el video de hoy. Un aviso importante, no todo el mundo reacciona al placebo de la misma forma. Y recuerden, nunca abandonen un tratamiento con evidencia científica comprobada para apostar por placebos o métodos alternativos sin respaldo médico. Origen del placebo. El primer análisis científico sobre el efecto placebo data de finales de los años 1700. En esa época, algunos médicos utilizaban un dispositivo compuesto por dos varitas de metal, alegando que tenía el poder de aliviar dolores simplemente al ser tocado por el paciente. Sin embargo, el médico británico John Agarth sospechó de esta práctica y decidió investigarla. Construyó una réplica idéntica del aparato, pero en lugar de metal, usó madera. ¿El resultado? Sorprendentemente, los pacientes reportaron la misma reducción del dolor. Este experimento simple dio origen al concepto de placebo. Además, este descubrimiento sembró la semilla para una de las prácticas más fundamentales de la investigación médica moderna, la prueba doble ciega. Este método fue utilizado oficialmente por primera vez en los años 1940 en Finlandia, durante el desarrollo del antibiótico patulina. Los investigadores dividieron a los voluntarios en dos grupos, uno recibió el medicamento verdadero, mientras que el otro recibió un placebo, es decir, un medicamento falso, sin principio activo. La diferencia era que ni los científicos ni los pacientes sabían previamente quién recibía qué sustancia, de ahí el término doble ciego. Al final del experimento, los resultados no mostraron diferencias significativas entre los dos grupos, lo que llevó al descarte de la patulina como antibiótico. Este estudio se publicó en una revista médica y sentó las bases para las pruebas clínicas que se utilizan hoy en día en el desarrollo de medicamentos y vacunas. Sin embargo, el uso de placebos en investigaciones generó un dilema ético. Después de todo, si parte de los pacientes recibe un medicamento falso, ¿pueden quedarse sin tratamiento adecuado? Fue para abordar esta preocupación que, en la década de 1960, se creó la Declaración de Helsinki. Este documento establece que los placebos solo pueden utilizarse en estudios cuando no haya riesgo de daños graves o irreversibles para los pacientes. Así, quienes reciban el medicamento falso no estarán expuestos a problemas graves. Pero aquí está la parte más intrigante. ¿Y si un medicamento falso produce un efecto real? Por más extraño que parezca, en muchos casos, las personas que toman placebos experimentan una mejora concreta. No es solo una impresión o algo psicológico, el cuerpo realmente reacciona, aliviando síntomas o problemas de salud. Este fenómeno fascinante es lo que conocemos como efecto placebo. El efecto placebo. El funcionamiento del efecto placebo está directamente relacionado con la influencia del aspecto psicológico en nuestra salud física. Por ejemplo, las personas deprimidas o ansiosas pueden presentar síntomas reales en el cuerpo, como dolor en el pecho, taquicardia, tensión muscular e incluso mareos. Así como la mente puede amplificar la incomodidad, también puede ayudar a aliviarla. Cuando alguien se siente optimista o confiado, la percepción de los problemas de salud puede disminuir. Esta es la base del efecto placebo. El cerebro tiene la capacidad de influir en la experiencia física. Los neurocientíficos explican que creer que algo va a funcionar puede activar áreas cerebrales relacionadas con la percepción del dolor, como la corteza prefrontal. Esto desencadena la liberación de sustancias naturales con efectos analgésicos, bloqueando las señales de dolor en el cuerpo.
Esta interacción entre mente y cuerpo se puede ver en varios ejemplos cotidianos. Por ejemplo, el famoso besito mágico que las madres dan en las rodillas lastimadas de los niños realmente puede aliviar el dolor, y eso no es una exageración. De la misma manera, prácticas simples como dar agua con azúcar para calmar a alguien nervioso o tomar un café para despertar ilustran el poder del efecto placebo. El café como placebo. Un estudio reciente investigó el impacto del café y la cafeína en el cerebro. Los voluntarios se dividieron en dos grupos, uno tomó café verdadero, mientras que el otro bebió agua caliente con cafeína. Ambos sabían lo que estaban consumiendo. En ambos casos, los exámenes de resonancia magnética mostraron una reducción de la actividad en la red de modo predeterminado, RMP, responsable del estado de relajación cerebral. Lo interesante es que el grupo que sabía que estaba tomando café mostró una mayor activación de áreas relacionadas con la atención y la visión. Esto sugiere que parte del efecto de despertar del café proviene no solo de la cafeína, sino también de la expectativa y el ritual involucrado en consumir la bebida. Placebos en la vida cotidiana. Existen innumerables ejemplos de placebos famosos, desde terapias florales creadas hace más de un siglo hasta aquellas pulseras que prometían mejorar el equilibrio y la fuerza. Aunque se ha comprobado que no son eficaces, muchos reportaron mejoras simplemente por creer en sus efectos. En la medicina, los placebos también aparecen de diferentes formas, como tratamientos con láser, inyecciones con solución salina o incluso vitaminas. Un ejemplo clásico es la vitamina C, que se utiliza frecuentemente para tratar resfriados. Aunque no hay evidencia científica de su efectividad en estos casos, muchas personas reportan sentirse mejor simplemente por tomar el suplemento. Efectos sorprendentes y cirugías placebo. El efecto placebo va más allá de las pastillas. Existen estudios que muestran que incluso las cirugías placebo, donde se realiza solo una incisión superficial sin intervención real, pueden ser eficaces para aliviar dolores ortopédicos. Curiosamente, características como el color y el tamaño de las pastillas también influyen en la eficacia percibida. Las pastillas azules tienden a ser vistas como calmantes, mientras que las rojas se asocian con efectos estimulantes. Las pastillas más grandes son percibidas como más potentes, y los medicamentos más caros suelen provocar un efecto placebo más fuerte. ¿Y el caso de la homeopatía? Uno de los tipos de placebo más controvertidos es la homeopatía. Aunque está en el centro de debate sobre eficacia y ciencia, la homeopatía aún es ampliamente utilizada y defendida por muchos, un tema que sin duda merece un análisis más profundo. La teoría de la memoria del agua. Para justificar cómo un medicamento sin moléculas activas podría funcionar, los defensores de la homeopatía argumentan que el agua tendría la capacidad de memorizar la sustancia original, conservando sus propiedades terapéuticas. Esta idea, sin embargo, se basa en estudios antiguos que han sido refutados por la falta de pruebas científicas sólidas. Evidencias y críticas científicas. A lo largo de las últimas décadas, la homeopatía ha sido objeto de una serie de estudios y análisis rigurosos. Una revisión sistemática realizada por el médico alemán Edzard Ernst a principios de siglo concluyó que ningún tratamiento homeopático mostró resultados significativamente mejores que el placebo. Estos hallazgos refuerzan el consenso de la comunidad científica de que la homeopatía es una pseudociencia. Esto no significa, sin embargo, que quienes utilizan estos tratamientos no puedan experimentar mejoras. Lo que ocurre en la mayoría de los casos es que estas mejoras están asociadas con el efecto placebo. La creencia de que el medicamento va a funcionar puede influir positivamente en la recuperación. ¿Y cuándo sabemos que es placebo? Lo más curioso es que incluso cuando las personas saben que están tomando un placebo, pueden experimentar mejoras reales. Estudios recientes sobre placebos abiertos muestran que el simple acto de seguir una rutina de tratamiento, incluso sabiendo que el medicamento es falso, puede desencadenar una respuesta positiva en el cuerpo. Esto revela lo poderosa que puede ser nuestra mente, especialmente cuando se trata de salud y bienestar. Placebo honesto, la ciencia de la conciencia. ¿Será que un paciente puede saber que está tomando un placebo y aún así sentirse mejor? Por sorprendente que parezca, la respuesta es sí. Este descubrimiento fascinante revela cuán poderosa es la mente humana. Investigadores de la Escuela de Medicina de Harvard realizaron un estudio pionero con el llamado placebo open label o placebo honesto. El experimento se realizó en pacientes con síndrome del intestino irritable. La mitad de los voluntarios recibió placebos, sabiendo que no contenían ningún principio activo, mientras que la otra mitad no recibió ningún tratamiento. El resultado fue impresionante. El doble de pacientes que tomó el placebo informó alivio de los síntomas, comparado con el grupo que no tomó nada. Este hallazgo abre posibilidades interesantes, como el uso de placebos honestos en situaciones donde los tratamientos tradicionales no son posibles o deseables. Por ejemplo,
Los atletas podrían usar placebo sin riesgo de dopaje y aún experimentar una mejora en el rendimiento deportivo. Ya existen incluso medicamentos vendidos explícitamente como placebos, con el propósito de ofrecer beneficios psicológicos a quienes los consumen. No todos responden al placebo de la misma forma. Aunque el placebo honesto funciona para muchos, no todos se benefician al saber que el medicamento no contiene sustancias activas. Un ejemplo notable es el caso del Sr. Wright, registrado en la década de 1950. El Sr. Wright estaba en estado grave debido a un cáncer linfático avanzado. Sin esperanza, recibió un nuevo medicamento experimental llamado Kreviosen. Después de la aplicación, presentó una recuperación sorprendente, volvió a caminar, interactuar con las enfermeras y en solo 10 días fue dado de alta del hospital. Sin embargo, después de leer noticias que cuestionaban la eficacia del Kreviosen, su salud empeoró drásticamente. Los médicos, en un intento audaz, le mintieron, afirmando que había llegado una versión actualizada y más potente del medicamento. Entonces, le aplicaron una inyección sin sustancia activa, solo solución salina. Para sorpresa de todos, el Sr. Wright tuvo una nueva recuperación impresionante, sintiéndose más dispuesto que antes. Meses después, nuevos reportajes confirmaron que el Kreviosen era ineficaz. Esta vez, la creencia del Sr. Wright en el medicamento se desplomó por completo y su salud no resistió. Falleció poco tiempo después. No se sabe si su vida se habría prolongado si hubiera seguido creyendo en el medicamento, pero es innegable que la esperanza jugó un papel crucial en sus últimos meses. Una nota importante. Es esencial destacar que el uso de placebos, sean honestos o no, debe ser tratado con cautela. Nunca interrumpa un tratamiento prescrito sin la orientación de su médico. La ciencia del placebo es fascinante, pero la base del cuidado de la salud siempre debe estar fundamentada en evidencia y ética médica. Placebo por proxy. El efecto placebo va más allá de los humanos. El efecto placebo es tan fascinante que puede funcionar de manera indirecta, incluso a distancia, en un fenómeno conocido como placebo por procuracao o placebo por proxy. Y lo más interesante, no se limita a los seres humanos, incluso los animales pueden verse influenciados por él. Un ejemplo clásico de cómo las asociaciones pueden generar respuestas físicas proviene de los famosos experimentos de Ivan Pavlov a principios del siglo XX. El científico ruso condicionó a perros para asociar el sonido de una campana con la hora de la alimentación. Después de un tiempo, solo el sonido de la campana era suficiente para hacer que los perros salivaran, incluso sin la presencia de comida. Esta es una forma de condicionamiento clásico, donde la expectativa genera una reacción física concreta. El placebo en animales. En la década de 1980, investigadores realizaron un experimento que demostró el efecto placebo en animales de manera aún más directa. Trabajaron con ratones genéticamente predispuestos a lupus, una enfermedad autoinmune. Durante el estudio, los científicos administraban un medicamento que suprimía la actividad inmunológica de los animales, acompañado de agua dulce. Después de repetir esta asociación varias veces, los investigadores comenzaron a ofrecer solo el agua dulce, sin el medicamento. Lo increíble fue que los ratones continuaron mostrando la misma respuesta inmunológica, como si aún estuvieran recibiendo el medicamento. Esto demostró que los animales pueden ser condicionados para tener una respuesta fisiológica basada solo en la expectativa generada por un estímulo previamente asociado. ¿Cómo ocurre el placebo por proxy? En los animales, el placebo por procuracao generalmente ocurre a través del condicionamiento, como en los ejemplos anteriores. En los seres humanos, puede verse influenciado por factores externos, como la confianza o el optimismo de un cuidador. Por ejemplo, si un veterinario o dueño cree firmemente que un tratamiento funcionará, su actitud puede impactar el comportamiento del animal, ayudando en su recuperación. El placebo por proxy es una prueba de cómo la mente, el cuerpo y el ambiente están conectados, una interacción tan poderosa que trasciende especies y revela las complejas relaciones entre expectativa, percepción y realidad. ¿Qué es el nocebo? Si el placebo es capaz de generar efectos positivos a través de la expectativa, el nocebo es su equivalente negativo. La palabra proviene del latín noceo, que significa causar daño, y describe situaciones en las que la creencia o expectativa de algo negativo resulta en efectos adversos. Un ejemplo clásico de nocebo ocurre cuando una persona es picada por una serpiente no venenosa, pero cree que fue por una peligrosa. Solo el miedo puede desencadenar síntomas físicos, como náuseas, vómitos o incluso desmayos. Esto demuestra el impacto que lo psicológico puede tener en el cuerpo. Nocebo en situaciones reales. Vacunas y medicamentos. Durante la pandemia de COVID-19, muchos informaron efectos secundarios tras la vacunación. Los estudios mostraron que hasta 2/3 de estos casos fueron causados por factores psicológicos, una manifestación clara del efecto nocebo.
Bulas y síntomas imaginados. Al leer el prospecto de un medicamento, una persona puede desarrollar síntomas descritos como efectos secundarios posibles, incluso sin que realmente estén presentes. Autoevaluación e Internet. Buscar síntomas en Google es otro desencadenante común del nocebo. Leer información alarmante puede generar un aumento de la ansiedad e incluso intensificar síntomas existentes. ¿Cómo el nocebo puede afectar el día a día? El nocebo no se limita solo a cuestiones médicas. Dolor. La expectativa de dolor en una consulta dental, por ejemplo, puede hacer que la experiencia sea más dolorosa. Resaca. La resaca puede parecer peor si crees que será severa, incluso si los factores fisiológicos son los mismos. Situaciones sociales. Una previsión negativa sobre el desempeño en una tarea o evento puede, por sí sola, sabotear los resultados. El lado oculto del poder de la mente. Tanto el placebo como el nocebo muestran cuánto puede influir la mente humana sobre el cuerpo. Mientras que el placebo es capaz de curar o aliviar, el nocebo puede agravar o incluso crear síntomas. Entender estos fenómenos es fundamental para mejorar nuestra relación con expectativas y creencias. Después de todo, un pensamiento puede ser tan poderoso como cualquier tratamiento, ya sea para bien o para mal. Mucho más allá de la salud. El efecto placebo va mucho más allá de la salud. Un buen ejemplo son esos botones que a veces vemos en los semáforos para hacer que la luz se ponga en rojo. Muchos de esos botones no sirven para nada. Un informe ya demostró que, por ejemplo, en Nueva York solo el 9% de los botones realmente funcionaban. Pero, el simple hecho de presionar un botón hace que muchas personas sientan que tienen el control de la situación, reduciendo la ansiedad de la espera. También están esos botones para hacer que las puertas del ascensor se cierren más rápido. ¿Alguna vez han tenido la impresión de que apretar ese botón o no apretar nada es prácticamente lo mismo? Pues sí, pero para algunas personas, presionar ese botón es suficiente para sentir que están ahorrando tiempo. Y existe incluso el termostato placebo. En algunas empresas, el indicador muestra una temperatura falsa, pero ya es suficiente para causar en los empleados la sensación de que el clima es agradable, lo que permite a la empresa ahorrar en la factura de electricidad. Es el capitalismo haciendo con ustedes lo que solían hacer con su primo, cuando le daban el control del videojuego desconectado para que pensara que estaba jugando. En fin, con todos estos ejemplos, creo que ya se puede ver de lo que el efecto placebo es capaz. En resumen, no puede eliminar un tumor o curar un hueso roto, pero puede reducir su percepción de algunos síntomas, aliviar el dolor y hacer que realmente se sienta mejor. Y debido a esto, puede ayudarlo a tratarse más rápidamente de un problema de salud que de otro modo tomaría más tiempo. Esto nos lleva a darnos cuenta de lo fascinante que es nuestro cuerpo. Después de todo, la idea de provocar reacciones físicas únicamente basada en una expectativa abre un camino hacia muchas posibilidades y prueba que somos capaces de lograr mucho cuando creemos en nuestro potencial. Y esto no es solo un discurso motivacional, aunque haya sonado como algo de un coach. Todo lo que he mencionado hasta aquí prueba lo que voy a decir ahora: tener esperanza también puede hacer bien. Ahora me gustaría saber de ustedes, ¿en qué situaciones de la vida se han encontrado con efectos placebo? Cuéntenos en los comentarios. Estoy curioso por ver qué respuestas tendremos. Muchas gracias y hasta la próxima.